nuestro próximo ponente, el profesor Mario Ferreras Listán. Buenas tardes, Mario. Hola, muy buenas tardes. Bien, pues Mario Ferreras trabaja ahora mismo como profesor de didáctica en la Universidad de Sevilla, Ujú. pero él es además diplomado en maestro de educación primaria, es licenciado en psicopedagogía y es doctor por la Universidad de Huelva en el programa de investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas. Creo que has trabajado en el equipo del profesor Cuenca, ¿no? Sí, Como antes se sí, mencionó. sí. Ujú. Y actualmente estás en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Sevilla. La ponencia que va a compartir con nosotros Mario Ferreras lleva por título El patrimonio en los libros de texto de educación secundaria, un análisis didáctico desde formación inicial del profesorado. Cuando tú quieras. Muy bien, pues en primer lugar quisiera agradecer a toda la organización y a todas las personas que han colaborado en la celebración de este evento. Me siento muy agradecido por haber sido invitado y por compartir pantalla, en este caso, en situaciones normales diríamos mesa, ¿no? Pantalla con personas muy queridas por mí, sobre todo el profesor Cuenca, que ha sido un gran maestro para mí y sigue siendo un gran maestro y un compañero. Y nada, y eso, y también un especial agradecimiento al profesor Farrugía, que hemos estado en contacto por correo y ha estado muy pendiente de las entregas, los plazos, que yo estaba ahí siempre soslayando, digamos, un poco el último día, pero bueno, en primer lugar, bueno, ya como ya ha dicho Cristo, el título es El patrimonio en los libros de texto de educación secundaria, un análisis didáctico desde la formación inicial desde del profesorado. Y la estructura de la ponencia pues será una breve introducción sobre el tema del patrimonio, veremos cuál es el objetivo de la ponencia en sí, contextualizaremos la asignatura donde todo esto que vamos a contar acontece. Presentaremos algunos resultados muy sintetizados y muy sencillos sobre análisis de libros de texto de educación secundaria y llegaremos a unas conclusiones. Bueno, a modo de introducción, comentar que en un mundo en proceso constante de homogeneización y acuciado por problemas globales que desbordan la capacidad de decisión e intervención de las comunidades locales, se plantea el reto de la integración de la ciudadanía y de las identidades a distintas escalas espaciales y temporales. En este sentido, la educación patrimonial es una de las dimensiones fundamentales de la formación ciudadana, desempeñando un papel clave en la construcción de la identidad local que nos permite situarnos ante los restos de la ciudadanía global. Asimismo, la educación patrimonial se ha convertido en la actualidad en un recurso de primer orden a la hora de formar ciudadanos críticos y participativos, conocedores de su historia y de aquellos elementos simbólicos identitarios que conforman pues, su propia identidad como colectivo. Por otra parte, las tendencias actuales hacia la democratización del conocimiento y la cultura han supuesto toda una renovación en el campo de la investigación, la difusión y la comunicación patrimonial, fundamentalmente desde su perspectiva didáctica. Así, la revalorización social del patrimonio ha conllevado a una fuerte irrupción del mismo en la educación formal, informal y no formal. Profesores y investigadores como Cuenca, Estepa y Martín Cáceres indican que la educación patrimonial destaca por su relevancia académica y profesional. Esto se debe a que permite analizar las complejas relaciones que se establecen entre los elementos patrimoniales, las identidades, cómo se abordan en los procesos educativos y cuál es su desarrollo en las escuelas para que sean significativos socialmente. Por tanto, trabajar el patrimonio en cualquier nivel educativo es necesario para que los alumnos conozcan la historia de su contexto y los elementos identitarios de la misma. A su vez, con ello se fomenta un crecimiento personal e intelectual, aportándoles, por tanto, una visión más crítica de su realidad. Asimismo, el patrimonio y el territorio son recursos de gran valor
para el desarrollo de propuestas educativas dirigidas al fomento de la participación ciudadana, enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, convirtiéndose en propuestas de dinamización sociocultural que han colaborado tanto para la promoción cultural y la difusión del patrimonio como en la reinserción de determinados colectivos sociales en riesgo de exclusión, que hubo una pregunta al profesor Cuenca en relación a esto. Por otra parte, el patrimonio se concibe como un elemento enriquecedor respecto a la significación colectiva de la ciudadanía y debe ser tratado desde una perspectiva holística, compleja y crítica, en la que la gestión, la conservación, la comunicación y la difusión del mismo, del patrimonio, vinculen a las personas con su entorno y con las problemáticas socioambientales a las que nos enfrentamos, tanto a nivel local como a nivel global. Sin embargo, y centrándonos en la educación formal, encontramos que el profesorado de educación primaria y de educación secundaria no se siente suficientemente formado en cuestiones patrimoniales, por lo que es fundamental incluir estos contenidos en su formación inicial de estos profesionales de la educación. Por otra parte, tanto la educación patrimonial como el patrimonio se encuentran presentes en la legislación educativa vigente, por lo que nosotros, como docentes, debemos ofrecer la posibilidad de conocer el patrimonio y de utilizarlo como recurso didáctico para el estudio de las diversas áreas curriculares. Así pues, desde la asignatura que imparto, denominada Didáctica del Patrimonio Cultural Andaluz, que es una materia optativa del MAES, bueno, lo veremos más adelante, se pretende dar una formación a estos futuros profesionales de la educación, futuros profesores de secundaria, para que puedan utilizar este patrimonio en todo lo que estamos hablando, ¿no? Como recurso didáctico, con una gran potencialidad o con una gran, como dicen en inglés, engagement, ¿no? Con un enganche, hace que nuestros alumnos se enganchen a nuestras clases, trabajando ya sea, como decían los compañeros de Murcia, a través de la arqueología o a través de salidas de campo o de lo que sea. Bueno. Decíamos, ¿cuál es el objetivo realmente de todo esto? Lo que yo pretendía un poco poner de manifiesto a través de esta presentación es mostrar las percepciones y reflexiones de los futuros docentes de educación secundaria respecto a los libros de texto que usarán en su labor profesional desde una perspectiva patrimonial. De esta forma, analizan el potencial del libro de texto como recurso didáctico y el uso que dicho material le otorga al patrimonio. Es decir, lo que yo vengo a contaros más o menos no es un estudio muy profundo ni profuso, como han presentado los compañeros anteriormente, sino es más bien una especie de estudio de caso donde quiero poner de manifiesto cuál es la percepción que estos futuros maestros tienen, por un lado, del libro de texto como principal recurso educativo del aula, ya lo ha dicho también el profesor Cuenca, y también cómo aparece el patrimonio en estos libros de texto, ya que a lo largo de la asignatura, Didáctica de Educación, Didáctica del Patrimonio Andaluz, siempre intentamos poner en valor el uso del patrimonio. Contextualizando un poco lo que sería la asignatura, que se llama Didáctica del Patrimonio Cultural Andaluz, hay que decir que está incluida en el máster universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, o lo que nosotros denominamos MAES, como el acrónimo. Es una asignatura, desgraciadamente para mí, optativa de solo 2 créditos con 10 sesiones de 2 horas y que se desarrolla entre el mes de noviembre y el mes de diciembre del curso académico. Eso significa que son muy pocas sesiones. Tenemos que intentar condensar en ese tiempo mucha información porque hay personas que es la primera vez que se enfrentan a la educación patrimonial, a cuestiones patrimoniales. Y para más INRI, el MAE está organizado de una manera un poco extraña, donde las asignaturas optativas, que quizás son más específicas, se imparten en primer lugar, en lo que sería el primer semestre, y las asignaturas más generales, de más carga lectiva, con más creditaje, se imparten a partir de enero, con lo cual a veces nos encontramos que vamos un poco cuesta arriba en algunas cuestiones, sobre todo en temas de carácter didáctico.
Esta asignatura, al ser optativa, es cursada por cualquier alumno de cualquiera de las especialidades. ¿Qué significa esto? Pues que en clase habitualmente, aunque me encuentro con muchos graduados o licenciados en Historia, en Geografía de Historia, en Humanidades, en Historia del Arte, también suelen ser en torno a la mitad del alumnado. Yo suelo tener unos 35, 40, 45 alumnos. Pues en torno a la mitad siempre están ubicados en estas áreas de referencia que podríamos decir que está estrechamente relacionada con el tema patrimonial. Sin embargo, la otra mitad de la clase me encuentro gente muy diversa. Pues hay gente que viene de ciencias de la comunicación, de periodismo, de arquitectura. Siempre hay un arquitecto en clase porque ellos tienen muy concienciado el tema del patrimonio arquitectónico y todas las asignaturas que llevan ese epíteto, ¿no? O ese apellido de patrimonio, pues les parece siempre muy interesante. Viene gente de física y química, de biología, viene gente de filología inglesa, filología alemana. Es decir, que me encuentro con un grupo muy variopinto. Eso enriquece en gran medida todas las reflexiones y los debates que realizamos en clase, pero también pone de manifiesto algunas carencias en cuanto a esa formación inicial respecto al tema patrimonial. ¿Vale? ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta asignatura? Bueno, son muchos, ¿no? Yo he destacado algunos de ellos. Por ejemplo, analizar las características del patrimonio cultural andaluz desde una perspectiva holística y su aportación a un conocimiento escolar deseable. Me encuentro el primer día cuando les pregunto normalmente de dónde vienen y por qué están en esta asignatura, por qué la cursan, pues muchos de ellos vienen pensando en que soy una especie de guía de Sevilla, que les voy a hablar de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Sevilla para que ellos luego, cuando salgan de clase, sean capaces de visitarlo, verlo y conocerlo muy profundamente, como si fuera un guía, vaya. Y siempre les digo que no, que en esta asignatura lo que vamos a intentar es, como dice el segundo punto, indagar sobre el tratamiento didáctico de las propuestas curriculares del patrimonio cultural en la educación secundaria. Es decir, es abordar el patrimonio siempre desde una perspectiva didáctica, desde un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Otro de los objetivos, pues, es conocer distintos tipos de materiales curriculares, sus características y sus posibilidades de uso en el aula, asumir como propias algunas pautas metodológicas deseables para la enseñanza del medio cultural histórico-artístico que resulten útiles al futuro profesor o profesora, maestro o maestra, ¿vale? Ser capaces de realizar diseños de secuencias de actividades de enseñanza que puedan llegar a plasmarse en propuestas de unidades didácticas, es decir, les doy unas nociones básicas de cómo diseñar actividades. Me ha gustado mucho la aportación de la compañera de Laura sobre esas actividades que encontramos en los libros de texto y que a veces son joyas que tenemos que incorporar en nuestro día a día, en nuestras clases. Comparto con ella que los libros previamente deberíamos, como docentes, leerlos, analizarlos, indagar, investigar sobre sus contenidos para ver luego cuál es el mejor uso que le podamos dar. Y por último, desarrollar estrategias para fomentar la participación ciudadana como elemento vertebrador para la conservación y difusión del patrimonio. Vale, esta ponencia se centrará fundamentalmente en este objetivo, conocer distintos tipos de materiales curriculares, sus características y sus posibilidades de uso en el aula. La asignatura se divide en tres grandes bloques, uno referido al concepto, función y finalidades del patrimonio en la educación secundaria. Vemos algunas definiciones de diversos autores. Tenemos que tener en cuenta que el patrimonio como concepto es un constructo complejo, cambiante, que es difícil no sé cómo decirlo, de coger, de atrapar, de integrar cognitivamente en nuestra mente. Es cierto que cuando hablamos de patrimonio casi todo el mundo sabe más o menos de qué estamos hablando, pero a la hora de definirlo cuesta mucho trabajo. Un segundo bloque es sobre la difusión del patrimonio en educación formal y no formal. Aquí las unidades 3 y 4, cómo se difunde y se enseña el patrimonio cultural andaluz en la educación formal o cómo se difunde en la educación no formal.
Nos vamos a centrar aquí en este bloque, en el bloque 2 y en la unidad 3 concretamente. Y un tercer bloque sobre la enseñanza del patrimonio, ¿no? Que habla de criterios para utilizar el diseño y la elaboración de materiales curriculares en la enseñanza del patrimonio cultural andaluz, o cómo se podría plantear un proyecto didáctico de trabajo de patrimonio cultural. Como decía, nos centramos en el bloque 2, concretamente en la unidad 3, y aquí vemos cuestiones como el patrimonio cultural en el diseño curricular base de Andalucía. Analizamos muy brevemente, muy por encima, la orden del 14 de julio de 2016, donde aparecen, digamos, como digo yo, muy coloquialmente, cuáles son las reglas del juego, ¿no? ¿Qué dice el currículum que tenemos que trabajar, que tenemos que abordar? Bueno, yo se lleva la mano a la cabeza porque es un documento de más de 500 páginas. Y claro, no se trata de leerlo todo de un día para otro, se trata de que veamos qué partes tiene, cómo lo componen, qué elementos hay. Bueno, es un análisis muy superficial. Luego también vemos los tipos de patrimonio que aparecen en las distintas áreas curriculares, cuáles son los objetivos que se proponen y su relación con el contenido, y cuál es la difusión del patrimonio en los libros de texto. ¿Por qué en los libros de texto? Bueno, ya se ha dicho, ¿no? Por activa y por pasiva. No deja de ser el material curricular fundamental y básico de cualquier clase de primaria o de secundaria. Además, los libros de texto, a través de la selección que hacen las diferentes editoriales, son también la concreción de ese currículum, ya sea a nivel ministerial o a nivel autonómico, que se estipula que debemos trabajar en clase, ¿no? Los documentos que yo le propongo para trabajar sobre estas cuestiones, pues ya decíamos, la orden del 14 de julio para ver cómo es el currículum, un guión que ahora mostraré de trabajo para analizar el patrimonio en los materiales curriculares, concretamente en los libros, en este caso, y 2 artículos. Uno que es de Estepa Ferrer Morón, que se llama Resultados de investigación sobre las concepciones del profesorado y gestores del patrimonio, análisis de libros de texto y material didáctico de museo y centro de interpretación, para ver un poco la parte así, para comparar luego con la parte más no formal. Y otro artículo de Inmaculada López Cruz, que es otra compañera que también nombró anteriormente el profesor Cuenca, que se llama La educación patrimonial, un libro de texto de ciencias sociales, geografía y historia, ¿vale? Ambos estos dos últimos, se encuentran en un libro que se publicó en 2013 como resultado final de 2 proyectos de I+D que realizamos sobre patrimonio. También lo ha comentado el profesor Cuenca. No voy a entrar más en detalle. Bueno, respecto a algunos resultados, ¿no? Sobre ese análisis de libro de texto. Decíamos que la actividad que se propone es entregar, dice, tarea de entregar. En esta actividad deberéis realizar un informe siguiendo el guión adjunto sobre vuestro análisis de un libro de texto de la materia que os gustaría impartir cuando seáis profesores de educación secundaria. Hay que prestar especial atención a si aparece o no elementos patrimoniales y cómo son abordados por el libro. Aquí ya hay un primer momento donde, digamos, hay un momento de choque. Ellos se organizan en grupos de trabajo, suelen ser de 4 o 5 personas. Y yo, así como el que no quiere la cosa, siempre hago una propuesta al comienzo de curso, en la primera sesión, de intentar que se sienten personas de diferente formación inicial, o sea, que vengan de titulaciones diversas, para que sea más plural ese grupo de trabajo a la hora de abordar todas las cuestiones que vemos en clase, ¿no? Entonces, aquí, cuando se le propone que analicen un libro de texto, le pedimos solo uno, porque por cuestiones de tiempo es evidente, es imposible analizar muchos más. Ya hay un debate sobre qué asignatura vamos a trabajar, qué libro, de qué área. Porque, claro, en el grupo hay uno de historia, otro de inglés, hay alguien que, no lo sé, que es de pedagogía o que viene de magisterio, y hay otra persona que a lo mejor es músico. Vamos, digo casos reales, ¿vale? Curiosamente, casi siempre suelen ceder las personas que vienen de una titulación diferente a geografía, historia del arte, de ciencias sociales en general, suelen ceder esta elección a las personas que sí que vienen de ese área. Entonces me encuentro en clase que la mayoría de los libros que se analizan suelen ser de geografía, de historia, de ciencias sociales,
aunque luego también hay libros de lengua y literatura, de inglés, de física y química. Bueno, los ejemplos que voy a mostrar aquí son un poquito en esa línea, de diferentes índoles. El guión para trabajarlo es muy sencillo, porque tenemos que pensar que, nuevamente, el tiempo es un factor importante, pero además ellos vienen de áreas muy dispares, no tienen todavía muy afianzado las cuestiones educativas o didácticas y, como ya decía anteriormente, si las optativas hubiesen sido al revés en el segundo semestre y en el primer semestre, enseñanza-aprendizaje de la geografía y de la historia, por ejemplo, pues sí que tendrían más herramientas a su disposición, pero no es el caso. Entonces, pues una primera parte básica, unos datos básicos del material que van a analizar, como el título del libro, el curso, los autores, la editorial, el año de edición. Luego, les pido que se fijen en los contenidos que aparecen en el libro, que vean pues qué tipo de contenidos son predominantes, pues si predominan los datos, hechos, informaciones o contenido de carácter más conceptual, si son más contenido de carácter procedimental o si son más de carácter actitudinal, ¿no? ¿De dónde proceden? Ahí nos referimos a si son más conocimientos de índole científico o disciplinares que vienen de un área de referencia, o si es más un conocimiento de tipo cotidiano, donde el libro da pie a que se le pregunte mucho al alumno qué piensa, cómo es su entorno, cómo lo abordan, cómo lo trabajan. O, por último, si es más un contenido de tipo escolar, donde se pone de manifiesto pues, esos conocimientos previos del alumno, por otra parte, ese conocimiento científico y esa adaptación a las características pues, cognitivas, madurativas, psicológicas de lo que sería el alumnado del grado en el que nos encontremos, ¿vale? Ese es el conocimiento más escolar. ¿Cómo se organizan? Pues si existe algún tipo de organización interna en los libros. A todos nos suena, y en los ejemplos que hemos visto de los compañeros anteriormente, vemos como en los libros suele aparecer un epígrafe principal, luego una serie de subepígrafes, unos recuadros en negrita o en un color donde resalta lo importante de esa página, incluso las letras en cursiva y en negrita, que luego básicamente serán la respuesta a la mayoría o a gran parte de las preguntas que nos efectuará el libro. Es decir, vemos cómo hay distintos discursos escritos y visuales dentro del libro, ¿no? Incluso la organización. Las imágenes suelen estar en el margen, izquierdo o derecho, en función de la página en la que nos encontremos. Las actividades suelen estar abajo y a la derecha. Vemos diferentes tamaños de letra. Es decir, ¿cómo se organiza el libro? ¿Qué papel juegan las imágenes, figuras o elementos visuales? Pues si están ahí como mera decoración, si sirven para ilustrar los textos que encontramos en los libros, si tienen notas al pie de imagen o pie de foto donde explique qué vemos o no, o se han soltado ahí de cualquier manera. Es importante ese lenguaje iconográfico. También si se aprecian niveles de profundidad o de complejidad a lo largo del desarrollo del tema. Y también cómo se contemplan, que esto es la parte, digamos, que más nos importa o nos interesa en este contexto, cómo se contemplan los elementos patrimoniales como contenidos de enseñanza-aprendizaje. ¿Aparecen elementos patrimoniales en los libros de texto de secundaria? ¿No aparecen? Si aparecen, ¿cómo lo hacen? ¿Como un contenido más? ¿Como un recurso didáctico para trabajar otras materias, otras cuestiones? Como un objetivo en sí mismo, dándose a conocer dónde está su contexto histórico, su relevancia, su importancia como elemento simbólico identitario. Es decir, como contenido, como recurso, como objetivo, digamos, ¿no? Serían las tres partes de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego ya pasaríamos a una cuestión de carácter metodológico, la metodología y las actividades. ¿Se aprecia algún modelo general de metodología que guíe el desarrollo de las unidades didácticas? ¿Qué tipo de actividades aparecen? ¿Qué recursos didácticos encontramos? ¿Se aprecia preocupación por adaptar la enseñanza a la diversidad del alumnado? ¿Encontramos libros que estén adaptados a la diversidad funcional o a las necesidades educativas especiales? Es una cuestión también interesante para analizar. La evaluación, como se plantea, qué relación se pretende entre lo que se pretende, o sea, qué relación existe, perdón, entre lo que se pretende evaluar y lo que se pretende enseñar. Y, por último, posibles valoraciones de carácter general, ¿no? Si utilizarías este libro tú en clase
Y aquí es donde normalmente aprovechan para comentar todas las cuestiones referidas al patrimonio. También les facilito, aunque ya os adelanto que no siempre lo consultan debidamente, esta rúbrica o esta hipótesis de progresión que José María Cuenca ha presentado anteriormente en una versión más amplia. Esta es más sencilla, solo tiene 2 categorías, la visión del patrimonio, cómo se percibe el patrimonio, y el tema de las estrategias de comunicación patrimonial, cómo se enseña, cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esas 2 categorías, pues, hemos recogido un total de 7 variables, por qué algo es considerado patrimonio, qué tipo de patrimonio encontramos en los libros de texto, cuál es su nivel de disciplinariedad, qué papel se le otorga al patrimonio en el desarrollo educativo, cómo se integran los contenidos, cómo se contextualiza y qué finalidad educativa se le da en este proceso de comunicación, ¿no?, que hace el libro de texto hacia los usuarios del libro. Sigo. Bueno, estos son los libros que se han analizado este curso académico en el que nos encontramos, un total de 10. Como veis, la mitad de ellos son o de geografía e historia, o de historia o de geografía, ¿vale?, de segundo de la ESO, de tercero, de segundo bachillerato, de primer bachillerato, de primero, de diferentes editoriales y diferentes años. Y luego el resto, la otra mitad, pues tenemos uno de física y química, otro de educación plástica, visual y audiovisual, uno de matemáticas, otro de lengua y uno de inglés, ¿no? En un primer momento iba a presentaros los 10 libros, pero he hecho una selección porque no íbamos a avanzar mucho más en los resultados y para un poco acortar también la intervención, para no explayarme demasiado, solo he presentado algunos de ellos. Así, a modo de ejemplo, tenemos pues LIMES 2 de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de segundo de la ESO, dicen Vives, donde encontramos que los contenidos fundamentales son de carácter conceptual, informaciones, datos, hechos y fechas de tipo disciplinar. Aparecen organizados por orden cronológico, la estructura es una introducción seguida de una barra cronológica y de algunas imágenes referidas al contenido que se va a abordar. Luego viene el desarrollo teórico del tema, aparecen fragmentos de fuentes primarias, suelen ser imágenes, fotografías de legajos, de libros antiguos, de cerámica y tal. Las imágenes, el material gráfico ilustra y complementa la información textual que aparece en el libro. Ven imágenes, mapas, fotografías, ilustraciones, miniaturas medievales, etc. Y en cuanto a la organización, primero se explica la historia política, o sea, la historia de una perspectiva más política, y al final del tema las cuestiones sociales o socioculturales y artísticas. Van como separadas, ¿no? En cuanto a metodología y actividades, pues básicamente presenta un modelo de carácter más tradicional, hay una explicación del tema, hay que cumplimentar las actividades, predominan las actividades de cortar y pegar, digamos, de un nivel cognitivo bajo, como decían los compañeros anteriormente, ¿no? Aunque hay algunas actividades de buscar información o de reflexionar sobre el tema con algunos procesos de investigación. Esto, como dijo también la compañera, habría que cogerlo un poco con pinzas, porque el enunciado de algunas actividades pues, son muy evocadoras, como reflexiona sobre, analiza y comprende no sé cuánto, investiga sobre, y luego resulta que la mayoría de las respuestas a todos estos enunciados tan evocativos, como decía anteriormente, pues es de ir al texto, coger la información literal y ponerlo en mi cuaderno. Así que también habría que ser cuidadoso con los enunciados de las actividades. En cuanto a la evaluación que presenta el libro, pues no se especifican criterios o instrumentos específicos de evaluación. Normalmente lo que nosotros presuponemos es que las actividades finales al final del tema, que suelen ser de repaso o de ampliación del tema y tal, pues podrían ser lo más parecido a elementos de carácter evaluativo, ¿no? Posibles evaluaciones de carácter general. Pues lo que respecta al ámbito patrimonial, los alumnos que analizaron este libro nos comentaban que aunque en el libro se observan algunas referencias a obras de carácter artístico, monumental y natural, es necesario su actualización para aumentar la toma de conciencia sobre el valor y la importancia de su conservación, se refiere al patrimonio. En general, aparecen solo elementos histórico-artísticos de carácter unidisciplinar o multidisciplinar
y algún elemento natural, donde el elemento patrimonial actúa como recurso. Es decir, es como una bisagra para conocer cuestiones referidas al tema que nos ocupa, ¿vale? No hay una integración de contenidos. Su contextualización suele ser temporal, es decir, el elemento patrimonial aparece un poco señalizando de cuándo es o de qué época o a qué cultura un poco se representa. Y como finalidad última es de tipo academicista, es decir, un conocimiento más de carácter ilustrado. Yo digo muchas veces el término culturalista, es decir, por tener cierto conocimiento cultural sobre el tema, pero no buscando lo ideal, como decía el profesor Cuenca, que sería un conocimiento de carácter crítico, que fomente una ciudadanía más activa, más participativa. Hay estudios por ahí donde se pone de manifiesto como las perspectivas que tenemos hacia los elementos patrimoniales están muy relacionadas, estrechamente relacionadas con nuestra percepción de ser ciudadanos. Cuando las personas se preocupan por la conservación de ese patrimonio, se preocupan por salir a la calle a manifestarse cuando se quiere derruir una antigua corral aquí en Sevilla. Las corrales son casas de vecinos, ¿vale? Para edificar un nuevo edificio y tal. Parece que son personas, en general, como muy participativas, muy activas, que están imbricadas en todo ese contexto social que está preocupado por la conservación de ese elemento patrimonial. ¿De acuerdo? Otro de los libros analizados es de cuarto de la ESO, de Historia, de la editorial Santillana, de 2011, y nos dice que los contenidos son predominantes informaciones de la edad contemporánea y en orden cronológico ascendente. Aborda Europa, América, Asia y en menor medida África. Este dato es interesante porque normalmente, bueno, muchos de los libros que hemos analizado en clase nos damos cuenta que son muy europeocentristas, donde se pone de manifiesto, bueno, el tema de América, la conquista, sí que aparece, ¿no? Pero suele centrarse en cuestiones relacionadas con Europa. Y eso también tiene su traslación al ámbito patrimonial, en cuanto a qué elementos aparecen en el libro de texto, ¿vale? Los contenidos son de índole científico, aunque introducen algunos elementos transversales, como el uso político de la cultura, la educación para la ciudadanía, etc. Al final del tema aparecen actividades de tipo actitudinales que pretenden trabajar el pensamiento crítico a través de pequeñas investigaciones y te propone que realices el visionado de algunos documentales, ¿no? Te pone el título del documental. Como veis, otra vez, al final del libro. Y como el tiempo es una cosa que preocupa mucho a los profesionales de educación, a los profesores de secundaria, sobre todo, hay que cumplir con el temario, pues todo lo que vaya al final del tema o todo lo que vaya al final del libro, como yo digo también de forma coloquial, tienes todas las papeletas a que sea lo que nos vayamos a saltar para no quedarnos rezagados en el cronograma que nos hayamos marcado. ¿De acuerdo? En cuanto a la metodología y las actividades, se caracteriza por un modelo tradicional donde seguramente el profesor explica el tema según los apartados del libro. Hay actividades dirigidas a conocer el conocimiento previo de los alumnos, aunque son pocas. En general, las actividades son de buscar y encontrar términos y definiciones en el texto y de analizar algunos acontecimientos. Por ejemplo, le llama mucho la atención a este grupo la subida al poder de Hitler. Actividades referidas a cómo es posible que esta persona llegara a dirigir el país y todo lo que luego derivó, ¿no? O a buscar información fuera del libro en pequeñas investigaciones. En cuanto a la evaluación, pues en este libro existe una clara relación entre lo que se explica y lo que se evalúa, ya que las actividades están encaminadas a reforzar los conocimientos adquiridos e incluso a profundizar en ellos. Posible valoración de carácter general. Pues ciñéndonos a cuestiones de la didáctica del patrimonio, el manual resulta lo bastante profuso en materiales o en elementos patrimoniales como para aportar una notable cantidad de elementos sobre los que trabajar. Supone no solo un apoyo formativo para la comprensión de la materia, sino también un valioso repositorio de curiosidades, anécdotas y también de obras de arte. Presentan una perspectiva temporal, ya que todos estos materiales son deudores del contexto en el que fueron creados, cuadros, carteles de propaganda política, sobre la guerra, mapas, etc. Y son, por tanto, patrimonio histórico y etnológico que merecen ser conservados y estudiados. Trabajan varios tipos de patrimonio, que es lo que nosotros denominamos de carácter multidisciplinar. Y estos elementos patrimoniales actúan como recursos con una integración simple y pretenden una finalidad no solo academicista, sino también práctico-conservacionista. Es decir, poner de relieve que esos elementos patrimoniales deben ser conservados, deben ser protegidos, deben ser comunicados a
a las siguientes generaciones. Ya pasando, esos eran dos ejemplos de libros más centrados en geografía e historia, pasando a libros de otro ámbito. Tenemos aquí uno de física y química, de tercero de la ESO, de McGraw-Hill, donde los contenidos son fundamentalmente de carácter conceptual y de carácter científico en cuanto a de dónde proceden. Son contenidos muy disciplinares de sus áreas de referencia, aunque hay una sección que trata de conocer las ideas de los alumnos. Todos los temas se organizan por los mismos apartados: piensa y razona, las actividades, sabías qué, ciencia 2.0, ejemplos ya resueltos y recuerda. Al final de la unidad aparece un mapa conceptual. Aparecen también otros apartados como que se denominan mira a tu alrededor, prácticas de laboratorio y actividades finales. Las imágenes, en este caso, en este libro, ilustran y complementan las informaciones de cada apartado y se percibe una jerarquización de los contenidos desde los más generales a los más específicos. En cuanto a metodología y actividades, pues combinan un modelo tradicional con algunos procesos de investigación, siendo las actividades de copia y pega del texto, de resolución de contenidos y al final de ampliación del tema. No se observa que exista nada referido a la atención a la diversidad. Bueno, esto lo podríamos decir de los anteriores libros también. No estaba puesto explícitamente, pero os puedo decir que sí, que no aparecía absolutamente nada. En cuanto a la evaluación, no se observa una relación clara entre lo que se pretende evaluar y lo que se pretende enseñar. Y posibles valoraciones de carácter general, pues ellos dicen que utilizarían este libro porque organiza adecuadamente los contenidos. Ojo, sin embargo, no aparecen alusiones específicas a elementos patrimoniales. Quizás podamos señalar algunas cuestiones relacionadas con la historia de la ciencia relativas a personas que inventaron o desarrollaron elementos claves para el avance de las ciencias. Presenta una perspectiva patrimonial de tipo excepcional, científico-tecnológico y unidisciplinar, donde el papel del patrimonio es anecdótico, sin integración de contenido y con una contextualización temporal y una finalidad meramente academicista. Es decir, traduciendo un poco esto, ellos han encontrado pocos elementos patrimoniales. Tengo que decir también que no son expertos en la materia, no han sido entrenados para hacer estas búsquedas, aunque hemos explicado brevemente el guión y ese sistema de categoría o esa rúbrica para la evaluación. Todavía en el desarrollo, esto lo hacemos durante un par de semanas, en el desarrollo de la actividad, tengo que decir que todavía adolece, ¿no?, de esa perspectiva patrimonial, pero a mí me resulta muy interesante analizarlo porque yo lo que quiero realmente es conocer eso, cuáles son sus percepciones y cuáles son sus pensamientos. Aunque luego en un análisis más profundo y, digamos, con instrumentos más elaborados o expertos en la materia pudiésemos encontrar otras cuestiones, tenemos que pensar que cuando estas personas terminen el MAES, aprueben las oposiciones y se pongan a trabajar, ellos seguramente no se preocuparán de formarse más en cuestiones patrimoniales para ver cómo van a trabajarlo a través del libro, sino que básicamente lo que digan en mi clase es lo que luego van a reproducir en sus futuras clases, ¿vale? En cuanto a un libro de matemáticas de cuarto de la ESO, Santillana, pues los contenidos son más bien procedimentales, aquí en cambio, a nivel metodológico también. A lo largo del mismo se observan los distintos métodos, teoremas, etcétera. Se debe desarrollar el alumnado para lograr su correcto aprendizaje. Al mismo nivel se presenta gran cantidad de contenidos conceptuales. Los contenidos son de índole científico y disciplinar. La estructura del libro sería el siguiente: introducción, teoría y práctica, resolución de ejercicios y problemas y ejercicios para ampliar lo aprendido y matematización en contextos reales, que lo que pretende es aplicar las matemáticas a su día a día. Las imágenes son muy escasas, normalmente solo existe una imagen ubicada en la introducción del tema y no tiene mucho que ver con el tema en sí, sino son imágenes más bien de carácter decorativo. En cuanto a metodología y actividades, pues la metodología que se aprecia en las distintas unidades es clásica, es una explicación teórica acompañada de una demostración práctica y propuesta de muchos ejercicios. Aunque previo a esto se hace una pregunta de reflexión con la intención de conocer lo que el alumnado sabe antes de comenzar a estudiar los distintos contenidos del currículum. Las actividades propuestas en el libro son de aplicación, ya que no se pretende tanto que el alumno transcriba o copie la teoría, como era el caso anterior, sino más bien que piense y sepa realizar los problemas que se le plantea. Claro, estamos en matemáticas.
La evaluación, pues al final de cada bloque se propone una autoevaluación de los contenidos. Posibles valoraciones de carácter general. Es curioso porque si analizando el currículum, ¿vale? A nivel andaluz y a nivel general, a nivel nacional, perdón, sí que aparecen cuestiones patrimoniales en el área de matemáticas. Sin embargo, ellos nos dicen que en general en el libro encontramos un contenido muy específico, matemático, que únicamente aborda temas de la asignatura. No trata de indagar en temas transversales o temas patrimoniales. Solamente se observa en la página 200 una imagen de la Gioconda para llevar a cabo un ejercicio matemático de geometría, pero sin contextualizar la obra. Y ellos decían, no podemos hacer un análisis patrimonial ya que no encontramos elementos patrimoniales. Yo creo que sí, que se podrían haber encontrado, pero bueno, esas son digamos, las conclusiones a las que ellos llegan. En cuanto a otro libro de otra materia, Educación Plástica Visual y Audiovisual, cuarto de la ESO, en cuanto a los contenidos, pues dicen que aparece conceptos y procedimientos, son los tipos de contenidos predominantes, los conceptos se ejemplifican mediante el desarrollo teórico de ideas y materiales de diferente índole, mientras que los apartados, mientras que los procedimientos se manifiestan a través de actividades para poner en práctica conceptos, estableciendo en todos los apartados dos grandes bloques, el saber ver, que es un poco el conocer, y el saber hacer. O sea, los contenidos más conceptuales, contenidos más procedimentales. Predomina la presencia de conocimientos cuyos contenidos son procedentes del entorno social y cultural del alumno. Fijaros, en este caso, estos libros no parte tanto de ese área disciplinar, de ese área científica, sino que intenta que el alumno se centre en su contexto más cercano. Ahí hay un cambio en la dinámica habitual de los libros. Aparecen contenidos transversales, pero de manera subliminal, como por ejemplo temas de solidaridad, salud, consumismo. Las imágenes y el material gráfico tienen un papel principal en el libro como base de las actividades. En cuanto a metodología y actividades, predomina una metodología de tipo activista, donde el alumno realiza muchas actividades. Da la sensación de que deben estar siempre ocupados. Destacan las actividades del tipo exploración de ideas. Paralelamente, aparecen actividades de búsqueda de información, análisis de imágenes y del entorno próximo del alumno. Respecto a la evaluación, no aparece una evaluación claramente definida. Y en cuanto a valoraciones de carácter general, en general, en el presente libro encuentran pocas imágenes referidas a elementos patrimoniales y no se hace alusión a esta cuestión, ya que solo se habla del tipo de obra que es. Dichos elementos pueden ser caracterizados de una perspectiva excepcional, de tipo histórico-artístico y unidisciplinar. En cuanto a su enseñanza y aprendizaje, consideran que el patrimonio se usa de forma anecdótica y en ocasiones como recurso didáctico, con una integración de contenidos simple y con una contextualización temporal y espacial de esa obra que aparece a través de imágenes, fotografías, y con una finalidad academicista. Bueno, a modo de conclusión de todo esto que estamos contando, en líneas generales, pues las áreas de referencia de los libros de texto analizados determinan las características del tratamiento didáctico de los elementos patrimoniales que incluyen, aunque en algunos aspectos pueden ser coincidentes. De hecho, veíamos que cuando aparece el patrimonio suele ser una finalidad de carácter academicista, independientemente de la asignatura en la que nos encontremos. Luego sí que cambia tanto la cantidad como el uso que se le otorga a ese elemento patrimonial en el libro, ¿no? El que se pone de manifiesto. Como decía también el profesor Cuenca, una cosa es lo que nosotros percibimos en el libro y luego será otra muy distinta, la realidad del aula. Luego ya será el profesor el que use de una manera u otra dichos materiales, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy presente también. En las asignaturas de ciencias sociales, geografía e historia, los elementos patrimoniales son de carácter histórico-artístico y aparecen de forma profusa, fundamentalmente a través de las imágenes que acompañan los textos escritos, ¿no? Con la intención de ser utilizadas como recurso didáctico para ilustrar la comprensión de los contenidos del tema trabajado. Según Cuenca López y López Cruz, la visión del patrimonio en estos libros de texto se encuentra sesgada con un fuerte carácter disciplinar, donde el patrimonio que se incluye se centra en elementos mundialmente conocidos, que no establecen relaciones identitarias con los sujetos que trabajan en estos libros. Es decir, esta cita de estos autores coincide plenamente con el análisis que hacen estos futuros profesores de secundaria. Ellos igualmente identifican que el patrimonio suele ser utilizado para trabajar otros contenidos, es decir, como recurso didáctico, y además suelen aparecer siempre obras pictóricas o escultóricas pues, de gran renombre, ¿no?
sin centrarse, digamos, en elementos más cercanos al alumnado. Claro, eso pensándolo desde la visión de la editorial significaría que habría que particularizar cada libro prácticamente en cada comunidad. Eso existe o debería existir. Muchas editoriales tienen sus libros en función de su comunidad, pero a la hora de la verdad luego cambian 4 cosas, 4 imágenes. Y ya no digo nada si habláramos de libros por provincia, ¿no? Por comunidad. Vale. Perdona que no le he dado a pasar el texto. Respecto al libro de matemática analizado, no aparecen elementos patrimoniales. En el de física y química lo hace de forma muy anecdótica, porque los profesores de información que lo analizaron apenas pudieron extraer datos concluyentes de esos libros. Según Bamba de las Heras y Morón Monge, el profesorado de ciencias, de física, química, biología, geología, entiende que en función del tipo de elemento patrimonial que se quiera trabajar, le han de dar un tratamiento específico que condicionará su forma de trabajarlo. Así, cuando hablan de patrimonio natural, entiende que lo que hay que hacer es una sala de campo o ir a un museo o a una casa de las ciencias cuando se pretende trabajar con un patrimonio científico-tecnológico. O bien, si queremos trabajar el quehacer científico-tecnológico, pues tendríamos que irnos a un laboratorio. Es decir, identifican más el abordaje de elementos patrimoniales con cuestiones que trascienden a lo que aparece en los propios libros de texto. Es curioso. Por otra parte, estas autoras señalan que mientras el patrimonio natural aparece en los libros asociados al desarrollo sostenible y a la pérdida de biodiversidad, que no tanto a la de geodiversidad, aunque curiosamente los geólogos también son un colectivo que trabaja mucho con cuestiones patrimoniales, pues eso, el patrimonio natural parece que se vincula mucho al tema de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, y el patrimonio científico-tecnológico aparece más en los libros de forma implícita, desde una perspectiva exclusivamente temporal y ligado a la historia del desarrollo de la ciencia tecnológica, de la tecnología, perdón. Es decir, muy parecido a lo que estos alumnos del MAES pusieron en su análisis. Bueno, probablemente ellos lo hayan leído de Bamba, de las Heras de Monge, ¿no? Pero es curioso que lo saquen a colación, ¿no? Bueno, centrándonos más ya en este alumnado, en estos futuros profesores o en estos profesores de información inicial, podemos decir que declaran que el patrimonio puede ser clave a la hora de generar un conocimiento más contextualizado y más cercano a los intereses próximos del alumnado. Además, puede ser punto de encuentro entre las diversas disciplinas que convergen en la educación secundaria. Por lo que a partir de esos elementos patrimoniales se podría generar propuestas de intervención didáctica multidisciplinares, aunque siendo más realistas y basándose en su experiencia como alumnado de secundaria, creen que es muy difícil romper con las dinámicas compartimentadas de los distintos departamentos. Es decir, ellos cuando al principio llegan a clase, pues no tienen muy claro qué es eso del patrimonio, ni cómo se puede utilizar, porque no lo han hecho de forma habitual, no se sienten preparados ni formados. Sin embargo, después de abordar estas sesiones, luego van justo al lado contrario. Ellos sienten de que todo es patrimonio. El patrimonio hay que incluirlo en todas las sesiones de trabajo. Hay que meterlo en todas las áreas. Incluso nos permite trabajar sociales con experimentales, haciendo propuestas multidisciplinar. Lo que pasa es que luego la realidad de las aulas es muy distinta y suelen ser compartimentos estancos que no permiten ese trabajo ideal, ¿no? Sobre todo a través del patrimonio, que es lo que más nos interesa. En general, señalan que nunca se habían planteado incluir el patrimonio como elemento didáctico, como contenido, como recurso, como objetivo, en sus futuras clases y que sienten que no han tenido formación necesaria para hacerlo. Algunos alumnos indican que han recibido formación explícita sobre el patrimonio, pero reconocen una perspectiva académica. Disculpa, pero tendríamos que ir acabando porque ya vamos muy mal de tiempo. Cuando tú puedas, ¿vale? Gracias. No, ya está. Aquí hay alguna referencia bibliográfica y nada más. Vale, muchas gracias, Mario.
Si las asistentes tienen alguna pregunta para Mario Ferreras, por favor la formulan en el chat. Yo tengo una, por si se van animando, mientras se animan, te hago una, Mario. Sí. Mira, hoy porque estamos hablando del patrimonio y es el gran protagonista, Sí. pero podríamos tratar cualquier otro tema que se desarrollan en las aulas de primaria y en las aulas de secundaria. Y detrás de todos esos temas diversos habría una cuestión común, que es la metodología de abordaje que plantea un libro de texto frente a otras metodologías más activas. Y parece que eso, bueno, parece que los libros de texto son dominantes y sus metodologías asociadas en la práctica docente de muchos lugares, ¿no? ¿Tú crees que afrontamientos de materias del máster de formación del profesorado desde esta perspectiva son fundamentales para transformar la práctica docente? ¿Tú crees que el alumnado que sale de tu aula se va a hacer un replanteamiento metodológico que luego fructifique en que las clases de primaria y secundaria sean de otra manera? Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que metemos una semillita en nuestros alumnos del MAES desde nuestra perspectiva, digamos, didáctica o desde las ciencias sociales, donde lo que pretendemos es que ellos empiecen a cuestionarse que su experiencia como alumnos en primaria, en secundaria e incluso en la universidad, sobre todo en la universidad, si me apuras, siempre lleva una metodología muy tradicional, donde el alumno es un objeto pasivo, el profesor es el agente activo por antonomasia, el buen alumno es el que escucha, el que interioriza esas explicaciones y luego lo reproduce el día del examen. Y nosotros lo que intentamos es justo lo contrario, demostrar que no, que si nos ponemos bueno, los compañeros anteriormente lo decían, ¿no? Si tú planteas preguntas en clase y rompes con la dinámica donde yo te doy la respuesta, sino que eres tú el que la construyes, probablemente ese conocimiento será mucho más significativo, mucho más duradero y mucho más útil que ese conocimiento memorístico. Entonces, tengo que reconocer también que no en todas las áreas, en todas las asignaturas del MAES se trabaja desde esta perspectiva. Eso también hay que reconocerlo. A ver, no nos engañemos. Hay compañeros que todavía vienen de... Claro, a mí es que me pilla de un departamento de didáctica de las ciencias experimentales y sociales, donde este es nuestro día a día, el cambio metodológico, el cambio de perspectiva, el cambio de mentalidad para una educación muy distinta a la tradicional. Pero el que no viene de este área, pues a lo mejor tiene más inconvenientes. Muy bien. Gracias, Mario. Completamente de acuerdo contigo. A veces quizá sería suficiente con que los docentes empezáramos a formular preguntas en lugar de a ofrecer respuestas, ¿verdad? Correcto, sí, sí. A veces iría por ahí. Mario, muchas gracias por tu aportación.